Vamos a continuar con nuestra charla sobre constitucionalismo social y la seguridad social como derecho. Acabamos de ver cómo era el tema de los conceptos más importantes y por qué llegamos al desarrollo del constitucionalismo social. Ahora vamos a ver la seguridad social como derecho. Yo mencioné que el derecho a la seguridad social era aquel conjunto de normas y medios técnicos por los cuales el Estado otorgaba la cobertura de determinadas contingencias a través de prestaciones que socialmente eran admitidas y reguladas por el Estado a través de los mecanismos reglamentarios que en cada caso se resolviesen. Las contingencias vinculadas, por ejemplo, a la vejez, que son contingencias que ustedes cotidianamente ven, es el sistema previsional, básicamente. Ustedes ven que hay reglamentaciones como, por ejemplo, la edad. La edad es una cuestión reglamentaria que la ley prevé para poder acceder a un determinado derecho. El desempleo, la ley exige una serie de reglamentaciones y circunstancias personales del trabajador o trabajadora en situación de desempleo, que esto lo van a ver reglamentadamente. Puede cambiar la reglamentación, puede modificarse en favor o en detrimento del acceso a un derecho, pero en definitiva es lo que el legislador ha intentado regular. Esto es el acceso del derecho a la seguridad social. Desde el punto de vista de la garantía constitucional de la seguridad social, es el artículo 14 bis, sobre el cual luego voy a ampliar como fuente del derecho a la seguridad social, en el sentido que la garantía máxima del acceso a los derechos está dado por la frase que contiene nuestra Constitución Nacional cuando refiere a que el Estado va a garantizar los derechos sociales, los derechos de la seguridad social, con carácter de integral e irrenunciable. Esa es la garantía de la seguridad jurídica que tienen los ciudadanos y ciudadanas argentinas en cuanto a que sus derechos van a estar tutelados por la Constitución Nacional. Dicho este tema, voy a referirme brevemente a la particular circunstancia del formato constitucional de nuestro país desde 1853 adelante, cómo se conforma jurídicamente en nuestro país y cómo convergen derechos propios del Estado Nacional y derechos y competencias provinciales que no fueron expresamente delegadas a la Nación. En materia de seguridad social vamos a comenzar por el principio. Cuando se sancionan las facultades del artículo 67, inciso 11 anterior, actual 75, inciso 12, que refiere a las facultades del Congreso de la Nación a sancionar las leyes de fondo, revísenlo, léanlo, van a ver que en ambas oportunidades no se incluye como materia operativa a la codificación de trabajo y seguridad social. Y dice que va a ser una acción que luego se va a tener que llevar a cabo por las próximas legislaturas, por las próximas representantes de la comunidad que decidan regular este tema. En la nueva Constitución, en el artículo 77, inciso 11, una de las primeras modificaciones que se introduce es decir que esta codificación puede ser en forma igual, unitaria, unificada con el código de trabajo o en códigos o en libros separados. Es decir, por un lado un código laboral y por otro lado un código de la seguridad social o en forma conjunta como la vieja denominación trabajo y seguridad social. Esta es una cuestión que las provincias se han reservado para sí todavía y todavía al no haber una norma que establezca la vigencia federal de todas las cuestiones vinculadas a la seguridad social, son normas que están entre lo nacional y lo federal, en muchos casos debiendo las provincias adoptar una normativa específica. ¿Qué es lo que ocurrió? Por aplicación de los principios de vigencia efectiva de las normas, que es un principio que la Corte adoptó en la década del 40 para darle validez, entre otras cosas, a la legislación posterior
al golpe de Estado de 1930, cuestión que fue ratificada a posteriori, diciendo que la validez de las normas que son dictadas por gobiernos no democráticos, en tanto en cuanto no se modifiquen especialmente, siguen teniendo vigencia. Todo el sistema normativo previsional argentino fue dictado en época de facto en el año 68, básicamente. Luego, este tipo de normas y tuvieron vigencia hasta el año 93, que luego se modifica lo que ustedes van a ver con la doctora Cóceres, lo que se conoce como Sistema Integrado Previsional Argentino, que es el SIP actual. Todo esto es una correlación de normativas que tienen sus orígenes en legislaciones nacionales que se federalizaron fácticamente o jurisprudencialmente, pero ocurre que la ausencia de una codificación en materia de seguridad social es una deuda que tiene esta parte del derecho con la ciudadanía argentina. Y también es importante porque acá vuelven a tener importancia, perdón, valga la reiteración, vuelven a tener trascendencia aquellas regulaciones provinciales que no fueron efectivamente delegadas. Cito para esto, y esto es una de las modificaciones introducidas en el artículo 125, segunda parte, en la nueva constitución del año 1994, donde las provincias argentinas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se reservan para sí establecer regímenes de vejez, invalidez y muerte, es decir, regímenes previsionales para los trabajadores propios de cada estado provincial. Por ejemplo, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, tienen su propia reglamentación para los empleados públicos provinciales o municipales, llegado el caso. También ocurre lo mismo, este es un debate muy interesante, que este lo van a volver a retomar con la doctora Cóceres un poco más adelante, que este artículo 125 incluye la facultad de las provincias de regular también un sistema previsional para los profesionales universitarios, el futuro de ustedes, en el territorio de cada provincia. Es decir, los abogados de Santa Fe tienen un sistema previsional regulado en Santa Fe por la legislatura provincial de Santa Fe. Ocurre lo mismo en Entre Ríos, ocurre lo mismo en Córdoba. Bueno, este era un ámbito que era un territorio gris, con un debate muy importante, hasta que el año 1994 esto se resolvió. Esto tiene que ver con la facultad de las provincias y de la nación en materia de seguridad social. En síntesis, las facultades nacionales son aquellas que han sido consagradas y delegadas expresamente, y las reservadas son de las provincias. ¿Qué ha quedado reservado a las provincias? Las facultades previsionales locales y las facultades, por ejemplo, de salud. La salud es un instrumento, una materia, que no es una materia relegada, yo diría que en una forma tácita al ámbito nacional. Las provincias tienen la facultad de regular sus sistemas de salud como mejor les parezca y plazca. Ocurre algo parecido con la salud municipal. Hay que tener capacidad para llevarla a cabo. No solamente capacidad técnica, sino capacidad económica. La contingencia de salud es muy cara, es la más cara que tiene el sistema de seguridad social argentino. Ya lo vamos a ver puntualmente este tema. Entonces, estas son las facultades que las provincias y la nación se han reservado y comparten. Dicho esto, nosotros quiero mencionar que la seguridad social tiene vinculaciones con un montón de las ramas del derecho argentino. La base, ya lo vamos a ver nuevamente, es el ámbito constitucional porque es el ámbito matriz de la seguridad social. La matriz de la seguridad social está en la Constitución Nacional y provinciales también, pero se vincula con otras ramas del derecho. Por ejemplo, es imposible pensar en un concepto diferente a lo que es un acto administrativo que no provenga del derecho administrativo. La seguridad social vive dictando permanentemente actos administrativos. ¿Qué actos administrativos dicta? Los que enseña el derecho administrativo. Los conceptos vinculados a persona, al nacimiento y al óbito de una persona, a los causavientes, están vinculados, no hablo de herederos, sino hablo de causavientes, están vinculados con la normativa que en este tema regula el derecho civil y comercial en su nueva codificación. Lo mismo podría decir cuando uno habla de las contingencias que derivan de
la convivencia en aparente matrimonio, lo que es la unión personal de hoy en día, que está consagrada en el nuevo Código Civil y Comercial, es seguramente base para generación de derechos de tipo previsional. O sea, que la parte civil, comercial, la parte, ni hablar de lo que significa la seguridad social y la economía. La economía es claramente una de las fuentes de financiamiento más genuinos que tiene la seguridad social. Es imposible pensar en un programa de seguridad social alejado de lo que es el Producto Bruto Interno. Claramente nosotros estamos asistiendo a una circunstancia mundial donde hay una pérdida de Producto Bruto Interno general y puntualmente en nuestro país. No obstante lo cual, claramente el Estado va a tener que recurrir inclusive a medidas no tan ortodoxas de la economía como para poder asistir y no estar ausente en la actual circunstancia de pandemia y los efectos que la pandemia produce en la seguridad social, en la salud, en la economía. Y puntualmente la economía es, sin duda, una economía genuina, es la base redistributiva más importante a la cual puede apelar la seguridad social. Los recursos genuinos de la seguridad social son aquellos que van a financiar la canasta de prestaciones que tenga la seguridad social. Por eso, una política tributaria, una política de finanzas y una política de economía política están íntimamente vinculadas a la seguridad. Respecto al derecho del trabajo, dos palabras vinculadas a su independencia del derecho del trabajo, a su autonomía y la creación de la seguridad social como rama autónoma de la seguridad social. El concepto de derecho del trabajo y la seguridad social siempre estuvieron vinculados y de alguna manera la seguridad social se transformó y fue creciendo como una rama anexa, dependiente del derecho al trabajo y fue teniendo un desarrollo posterior con el crecimiento de los estados. El derecho, muy pocos países incluyen una nomenclatura única a este conjunto, esta simbiosis de derechos tanto privados como colectivos, y muy pocos hablan de lo que es el derecho social. En realidad, una nueva posibilidad de denominación de derecho social importa colectar los aspectos individuales del derecho al trabajo, aspectos colectivos del derecho al trabajo, que yo claramente los enmarco, aun cuando tengan cláusulas de orden público, están dentro de lo que se caracteriza como en el viejo concepto del derecho privado. Las partes pueden dejar sin efecto, respetando el marco del derecho público, de las normas de carácter público que pueda tener el derecho laboral, las partes pueden acordar determinadas cosas. ¿Qué es de orden público el derecho al trabajo? Por ejemplo, la duración de las vacaciones. Ahora, nada impide que las partes puedan acordar determinados aspectos vinculados a las vacaciones, suprimirlas, adelantarlas, cambiarlas. ¿Sí? La figura de la vacación es de orden público, pero la administración de algunos aspectos de la relación puede ser modificada por las partes. Esto no ocurre en la seguridad social. La seguridad social es absolutamente de orden público. Es absolutamente diferente al derecho al trabajo. Esta es una característica que la perfila por sobre inclusive el derecho al trabajo. Ustedes no pueden dejar sin efecto, aunque quieran, la edad para jubilarse. Aunque ustedes, el empleador le diga jubílese mañana, no pueden. Si ustedes no tienen los años de servicio, no se van a poder jubilar. La situación del desempleo requiere una determinada casuística, una determinada circunstancia. La situación de la salud, la obra social, le va a demandar en la carencia de determinadas características que ustedes no van a poder dejar de lado, salvo que la norma lo autorice. El principio de la legalidad absoluta en la seguridad social es una diferencia, y de orden público, es la diferencia con el derecho al trabajo. Una. Otra de las diferencias más importantes para mí tiene que ver con el universo tutelar. El derecho al trabajo, básicamente la relación está planteada entre lo que es un empleador, una parte empleadora, que puede ser una persona física o jurídica, y la parte trabajadora, es decir, la segunda parte de esta relación laboral es el trabajador que pone a disposición de un tercero su capacidad de trabajo.
es personalísima, igual que el derecho a la seguridad social, pero básicamente la diferencia está en que el universo de contemplados en la seguridad social incluye a los trabajadores y a muchos más. Por ejemplo, la seguridad social regula situaciones para desempleados, por ejemplo. Fíjense que el artículo primero de la Ley de Seguro Nacional de Salud habla que están incluidos aquellos trabajadores que están desempleados. Y fíjense que la Ley 20.144, que sería la base general del contrato de trabajo, claramente habla del trabajador empleado, no del trabajador desempleado. El trabajador desempleado tendrá otras normas que inclusive por el modo de financiamiento no son del sistema de la seguridad social, no son normas del derecho privado o del derecho laboral, son normas de la seguridad social. O sea que yo creo que básicamente entre el ámbito de aplicación, la característica de las normas, luego tenemos características propias que tienen que ver con el desarrollo de la seguridad social que la transforma en una rama autónoma. La famosa autonomía de una rama del derecho tiene que ver con un léxico, un método propio, un objeto de estudio propio, que todo esto está dado dentro del análisis de la ciencia epistemológico, de cualquier ciencia. Y ustedes lo van a encontrar acá, van a encontrar un léxico propio, un universo de trabajo propio y un método que puede parecer a otro, pero es un método de trabajo propio, es un método científico y empírico, que son los métodos que se utilizan en los procesos de investigación que utilizan todas las ciencias exactas, las ciencias duras y también las ciencias sociales como es el derecho. Pero la característica también, como rama autónoma, se presenta cuando uno avanza sobre aquellos aspectos también que tienen que ver con otras características, no solamente con el éxito. También la autonomía tiene que ver con lo científico que acabo de mencionar, la autonomía tiene que ver con lo académico, que ustedes saben que la realidad del año 86 en adelante significó para nosotros, en esta facultad y en muchísimas facultades de Derecho del país, esta es una materia independizada de la tradicionalmente tutelada que era el derecho al trabajo. Hoy en día se está poniendo en debate nuevamente si el derecho al trabajo no puede ser analizado en dos aspectos. La teoría general del trabajo por un lado y los aspectos estatutarios de cada ámbito del trabajo por otro, que podría ser una división más del derecho al trabajo. Y por supuesto, a mi criterio, habría que pensar en una teoría general del derecho colectivo de trabajo, que es el proceso de sindicalización. Es otro tema. No tiene que ver con nuestra materia. Estoy hablando de ejemplos, en los que uno puede ver cómo se pueden comenzar a analizar y a independizar aspectos de una materia de la otra. Otra de las cuestiones que tienen que ver con la autonomía tiene que ver con los aspectos jurisdiccionales. En esto, la seguridad social ha tenido un desarrollo muy, muy importante en materia de seguridad social. Una materia de seguridad social, perdón, había una compañera que quería entrar que me han avisado. Sigo. Una de las cuestiones muy, muy importantes es lo jurisdiccional. La seguridad social ha tenido, en este sentido, un desarrollo muy, muy importante a partir del año 1986. Cuando nosotros estudiamos, lo vamos a ver nuevamente conmigo cuando veamos todo el sistema recursivo, tanto administrativo como judicial, hasta el año 1986, la seguridad social no tenía un fuero propio. A partir de ahí tiene un fuero propio. Un fuero significa un conjunto de magistrados que tienen competencia originaria y exclusiva sobre el tema previsional. Esto quiere decir que es un reconocimiento, un crecimiento de la asignatura. Hay muchas otras asignaturas, por ejemplo, estoy pensando en los santafesinos y entrerrianos que hay acá. Si hay algún cordobés, es diferente. Voy a hablar de los santafesinos que hay acá y los entrerrianos. En Santa Fe y en Paraná, por lo menos en Santa Fe, no hay un fuero de la quiebra. No hay un fuero de la quiebra. Lo que puede haber es algunos jueces que tienen algunas quiebras asignadas. Pero el fuero de la seguridad social ha avanzado en todo el país. No hay fuero de quiebra en todo el país. En todo el país hay fuero de la seguridad social nacional, federal. Esto es muy importante. O sea que autonomía científica, autonomía didáctica y autonomía jurisdiccional hacen a la caracterización como rama, una nueva rama autónoma del derecho.
Ahora voy a analizar un tema que está planteado como la relación jurídica que se da en la seguridad social. Ustedes saben, ustedes recuerden, que cuando vieron relación jurídica ya por las primeras aproximaciones a la relación jurídica la tuvieron en parte general de civil y básicamente en la parte de obligaciones, donde veían ustedes que existía dos partes, y en, en el medio había un objeto y una prestación de dar o hacer o no hacer. Esto era básicamente la figura de la relación jurídica en la cual una parte podía demandar a la otra y la otra cumplirlo, la satisfacción de algo, de algo que estaba obligada a hacer, o a dar o nada, o no a dar. La seguridad social plantea una relación de la seguridad también. ¿Por qué? Porque por un lado aparece la persona. Vamos a comenzar hablando de lo más importante de la seguridad social. El actor más importante en la relación jurídica de la sociedad es el hombre como objeto de toda la regulación. Todo lo que nosotros estudiamos son regulaciones para personas. No hay ninguna, o son excepcionales a las normas de la seguridad social que no refieran a un hombre o mujer. Adulto, mayor, no adulto, mayor, trabajador o desocupado, menor o no, todas el centro de la totalidad de la legislación de la sociedad es el hombre, en una expresión amplia, hombre, mujer, género varón, mujer, transgénero, el que ustedes elijan. Es la persona humana, la dignidad de la persona humana es el objeto de la relación. Del otro lado, históricamente nosotros colocamos en la relación al Estado. El Estado como garante de la seguridad social, de carácter integral y irrenunciable, que ya vuelvo sobre ese tema, es la contraparte de la relación jurídica, y la relación jurídica está planteada sobre la base de una prestación que subyace, que está por encima de la contingencia que subyace. O sea, tenemos las dos partes, el ciudadano, la ciudadana, el Estado, y la relación que tiene que ver con la contingencia que subyace y la prestación que pretende satisfacer esa contingencia. Eso sería el ámbito de la relación jurídica. Ahora, ha evolucionado de tal modo la relación en cuanto a la modernización de los obligados a determinados pagos, que ya no es el Estado necesariamente quien está al otro lado de la relación jurídica de la seguridad social. Voy a dar dos ejemplos para que ustedes me entiendan. Si bien no está vigente en la actualidad, ustedes saben que hubo en nuestro país, en la década de los 90, en la gestión Menem, una norma que creó las AFJP. Las AFJP eran, su nombre indica, ¿cómo era? Jubilaciones y pensiones. Eran, estoy olvidando, Celeste. Las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones, las AFJP, que eran personas jurídicas creadas por ley. ¿Para qué? Para que el Estado les derivaba los fondos de aportes personales para que administraran para el futuro una suerte de seguro de vida para más adelante, renta vitalicia, había determinados formatos, y el Estado vinculaba y derivaba a un tercero, bueno, estas administradoras, las AFJP, y aparecieron en el mundo de la juridicidad. Esto fue cuestionado, si esta relación jurídica se contradecía con el artículo 14 bis que el Estado garantizaba, bla, bla, bla. No, la Corte entendió que habiendo un principio de autoridad y de auditoría sobre este tema, estaba salvado la parte constitucional. Doy otro ejemplo más moderno que ustedes sí conocen y han estudiado. Las ART, las administradoras de riesgo de trabajo, son personas jurídicas creadas porque la ley los autoriza a determinados sectores que tienen que garantizar una solvencia económica y todo lo que está previsto en la ley. ¿Pero qué quiere decir? De que la responsabilidad del empleador ha sido tercerizada a privados, a particulares. ¿El Estado por esto ha desaparecido la relación jurídica? No, no ha desaparecido. Y el empleador tampoco ha desaparecido. Pero hay una nueva regulación. Esto es cómo evolucionó la relación jurídica de la seguridad social en materia de entidades gestoras. El sujeto protegido sigue siendo el mismo y cada vez va a haber una ampliación de seguros protegidos o tutelados por el principio de la universalidad, que luego ya vamos a insistir cuando terminemos esta breve parte. Esto es
lo que me parece importante hasta ahora de el subeje segundo. Ahora vamos a comenzar con lo que se conocen como principios y tendencias de la seguridad social, sobre el cual hay normativa, ustedes tienen varios autores, creo que este tal ha incluido como un PDF y hay varios más que uno puede remitirse para leer este tema. Los principios generales y las tendencias tienen que ver con la diferencia que el principio es algo, es un valor consagrado y que la tendencia es un valor que está en proceso de ser consagrado. Y un poco esa es la idea que el desarrollo que hace la doctrina con la característica de que es tan rápido, es tan incesante el crecimiento de la seguridad social que la tendencia prácticamente es principio en este momento. Ya voy a hablar de dos tendencias que ustedes van a decir, esto es una realidad hoy, no es un proyecto. Vamos a ver cuántos minutos me quedan. Yo creo que vamos bien, no sé cuánto me queda, Celeste, si usted ve, dígame. ¿Cuánto quedamos? ¿20? ¿10? No veo yo acá. No, no vemos. ¿Cómo? Romina, ¿cuánto queda, Florencia? No nos aparece a nosotros cuánto queda. A mí tampoco, pero vamos a seguir. Cuando me corte, me corta. Bueno, ahora vamos a hablar de los principios. El principio más importante, el principio fundante, caracterizante de esta rama del derecho, si ustedes toman, voy a hacer este análisis. ¿A quién le gusta el derecho penal? A muchos les gusta el derecho penal. Es apasionante, a mí me encantaba el derecho. ¿Cuál es el principio más importante para usted del derecho penal? ¿Qué sé yo? Para mí es la tipicidad, para mí, porque significa seguridad jurídica. La tipicidad, para mí, no la culpa, para mí la tipicidad. Habla inclusive de el modelo de sociedad que uno pretende. Por ejemplo, la tipicidad es el freno para el autoritarismo, es el freno para no respetar derechos, es el freno para decir en la pandemia no inventen derechos. Están inventando tipos penales en la pandemia, no el 203. El tipo penal es abrir el balcón prácticamente. ¿Sí? Pero, ¿qué quiere decir? Así como cada rama del derecho tiene un principio, la seguridad social tiene uno, que es la solidaridad. Ustedes el concepto de solidaridad lo tienen incorporado porque saben que es dar, es ayudar. La solidaridad es el principio por el cual las personas y las comunidades todas debemos comprometernos con solucionar los problemas y las contingencias de todos aquellos que los requieran, independientemente de que nosotros no tengamos algún beneficio o no tengamos el beneficio. Acá me está saliendo que tengo solamente 9 minutos, así que voy a ser rapidísimo. La solidaridad tiene dos facetas. La solidaridad se llama solidaridad económica o intergeneracional, una subdivisión. La intergeneracional es una de las más importantes, es una de las que más valor ético tiene. ¿Esto qué significa? Que los trabajadores en plenitud de actividad son los que van a contribuir para la pasividad de los pasivos de hoy, de los adultos mayores de hoy. Esa es la base de un círculo virtuoso que se va a reiterar cuando ustedes, los jóvenes de hoy, sean los adultos mayores del mañana. La segunda aspecto de la solidaridad es la solidaridad económica. ¿Esto qué quiere decir? En aquellos sistemas donde hay que contribuir o aportar algo, la solidaridad tiene una proporcionalidad económica. El que más disfruta, el que más gana, el que más ingresa fondos es el que más tiene que pagar. Esto se ve básicamente en una igualdad no equitativa, pero sino igualdad proporcional en materia del pago de aportes y contribuciones. Las contribuciones están a cargo de la parte empleadora en todos los subsistemas de la seguridad social que ustedes van a ver, salvo alguna excepción. Pero en general los empleadores pagan siempre, no así los trabajadores. Los empleadores pagan siempre para obtener una prestación que no les va a significar nada para ellos. El empleador de todos ustedes los que trabajen paga un 16% de lo que ustedes trabajan, pero para ustedes, no para ellos. Hay una fundamentación teórica, filosófica, que tiene que ver con el concepto de la plusvalía económica que no tengo tiempo de desarrollar. Lo haría en cualquier momento cuando hablemos un poco más de filosofía y de política. Pero eso es uno de los principios más importantes. Otro principio para ir apurando un poco estos minutos que me quedan.
El principio de la universalidad significa, es un principio donde, para que ustedes lo tengan claro, hagan una línea de horizonte. Cuanto más amplio sea el horizonte que ustedes incluyan dentro de la seguridad social, van a tener una política universal. Cuando uno habla de universalidad, habla de decir todos. El universo es todos. Todos en determinada calidad, en determinada situación, significa ampliar el modelo, la base de la universalidad, cuanto más amplia sea, es mejor. Es un concepto horizontal. El concepto de la integralidad o integridad significa que el hombre como objeto de la seguridad social esté cubierto en la totalidad de las coberturas que tiene, de que es una persona por nacer hasta que fallezca, inclusive. Fíjense que la seguridad social tiene características de prestaciones que abarcan toda la vida nuestra, desde de los derechos reconocidos a la persona por nacer, las asignaciones en la escolaridad, las asignaciones a posteriori en el empleo, las coberturas de las contingencias vinculadas al crecimiento familiar, la maternidad, a todas aquellas coberturas cubiertas en algún proceso de enfermedad, o ya sea profesional o no, y aquellas contingencias que tienen que ver con la salida del mundo laboral, que son las prestaciones de vejez o de invalidez. Inclusive en la muerte, tras la muerte hay una contingencia para cubrir los gastos de última enfermedad y de sepelio. Hasta eso se pensó. Eso es el concepto de integridad. El concepto de unidad habla de, su nombre lo indica, de que es planificar estratégicamente el concepto de unidad es lo más importante. La unidad tiene que tener un aspecto de gestión y un aspecto de legislación. Yo podría explicar luego, ya seguramente lo vamos a explicar cuando vayamos viendo el principio de cómo evolucionó el sistema argentino, cómo se fue logrando la unidad normativa y la unidad de gestión también. La unidad de gestión ustedes la ven en este momento en el sistema provisional básicamente en lo que es el ANSES. El ANSES es la representación actual y muy lograda de lo que es el principio de la unidad de gestión. La unidad de legislación ustedes lo ven, por ejemplo, a nivel nacional en el CIPA. Y hay otros conjuntos de normas. Un principio de unidad de gestión en materia de salud es la ley del Seguro Nacional de Salud. Hay algunos cuantos más principios que quiero decir, dos cuestiones. La inmediación, claramente su nombre lo indica, es tratar de responder en tiempo, en espacio y en cantidad oportuna. En cantidad oportuna. La compensación relativa es otro de los principios que tiene que ver con que normalmente la satisfacción de la contingencia no es en una totalidad, sino es un porcentaje. Fíjense que los porcentajes de cobertura de la previsión social nunca se habla de un 100%, siempre se habla de un porcentaje menor. Esto lo pueden ver también en lo que es una asignación familiar. Ninguna asignación familiar seguramente satisface la totalidad de los gastos que significa, por ejemplo, el crecimiento familiar. Por eso se habla de compensación relativa. Después hay un principio, el otro principio que es el principio de la participación, que está en el artículo 14 bis cuando dice que los interesados van a poder administrar los seguros sociales. Cuando yo hablé ayer de política pública, de la escala de la participación, la cogestión es esto. Esto tiene que ver con el principio de la participación. Dejo para lo último dos principios. La internacionalidad, que es una tendencia. La seguridad social es internacional. Hay pactos, yo ya quiero mencionar algo de la fuente sobre pactos. Hay pactos y tratados internacionales, bilaterales o multilaterales, que son fuente de seguridad social. Por ejemplo, el pacto en materia del Mercosur sobre el reconocimiento de prestaciones de vejez, invalidez y muerte y de salud. Eso es una fuente de la seguridad social internacional. Y la progresividad es un principio por el cual, ya lo hemos dicho, está garantizado. Hay jurisprudencia muy importante en este tema, donde cuando se accede a una determinada cobertura de un derecho en materia de seguridad social, no puede ser disminuido unilateralmente. Y a veces inclusive es desconocido la autonomía de las personas para admitir por el principio de irrenunciabilidad y Estado y derecho público que se puede dejar sin efecto algunos logros. En materia de fuentes del derecho, yo las voy a clasificar, en todo caso dejo para lo último y me remito a lo que puede sostenerse este tema con esta. Y en materia de interpretación hay un PowerPoint que elaboró la doctora Cóceres que usted lo tiene a su alcance. Rápidamente,
La clasificación de la fuente de la seguridad social, ustedes tienen que partir, la primera de ellas, la Constitución Nacional, el artículo 14 bis, 125, 67, 75, inciso 12, 21 y 22. Eso lo tienen que leer. En segunda instancia tenemos las declaraciones y pactos internacionales incorporados por el 75, inciso 22 de la Constitución Nacional. En materia de ese pacto, el más importante es la incorporación de los derechos del hombre, y de hombres, mujeres y niños. En un tercer lugar, yo colocaría los tratados internacionales que Argentina suscribió, el que acabo de mencionar, que son de carácter bilateral o multilateral. Los tratados internacionales que Argentina ya suscribió, por ejemplo, Chile, España, Grecia, que tienen tratados básicamente sobre algún tipo de las prestaciones que... Luego tenemos las leyes, todas las leyes que vamos a ver, los decretos que los regulan, los convenios colectivos de trabajo y los convenios de corresponsabilidad gremial que generan determinados derechos para las partes y forman, por ejemplo, los convenios de corresponsabilidad gremial, por ejemplo, el de los estibadores de lana del sur, que van a establecer cómo se van a pagar los aportes de contribución. La fuente de esto es un convenio de corresponsabilidad gremial. Dejo las dos últimas cuestiones que están vinculadas a la jurisprudencia como fuente de la seguridad social. Y por último, la importancia que tiene la doctrina en todo este tema. La doctrina es fundamentalmente la que genera la primera inquietud en materia de contingencia. Esto ocurre no solamente acá, la doctrina es fuente en todas las áreas del derecho. La elaboración doctrinaria tiene que ver con satisfacer determinado tipo de iniciativas, inquietudes que tiene el claustro académico de un país. Y gracias a eso, las universidades están muy orgullosas de todo lo que pueden proveer en materia de recursos. Reitero, queda colgado en la página de nuestra cátedra algún soporte de estas materias, de estos temas que vimos, y con esto yo me quiero despedir porque les vuelvo a reiterar, no me gusta que me corten, así es gusto verlos. Me comprometo a grabar a la brevedad la segunda parte del subeje número 1 sobre la evolución de la seguridad social para que ustedes tengan disponibles por esta misma vía. Buenas tardes a todos y un gusto. Vuelvo a pedir disculpas por la demora que tuvimos en comenzar. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Chao. Chao, gracias.